Es ya la 1:05 de la tarde, es casi ya obligatorio hasta ahora empezar a hablar de comida. Bueno, vamos a hablar de un aspecto, de una forma sana. ¿Se puede comer de todo? Bueno, mejor que yo lo diga, que yo puedo decir que sí, pero yo soy simplemente un humilde aficionado a la comida. Mejor que nos lo diga nuestro siguiente invitado. Ya saben que los martes los tenemos dedicado una parte del programa a Neolife, la clínica, y hoy nos visita, igual que hizo la semana pasada, con su primera intervención, David Baeza, que es el responsable de la unidad de nutrición de Neolife. Vamos a hablar hoy centrándonos en la nutrición y cómo pueda ayudarnos en esto de, vamos a decir, tener unos hábitos que nos ayuden, vamos a decir, a envejecer activamente, o antiedad, como le llaman otros. Bueno, pues David, muy buenas. Muy buenas, Enrique. Bueno, como decíamos, la alimentación es fundamental, es que si no comemos nos morimos. Esencial, exactamente. Tan básico como esto, vamos. Eso es. Si no comes te mueres. Bueno, luego ya está aquellos que hacen retos de resistencia. ¿Cuánto aguantaría el cuerpo sin comer? Pero bueno, eso ya son otras cosas. No es lo que nos preocupa y tampoco no es muy recomendable. Exactamente. Porque el cuerpo es inteligente y el cuerpo, claro, el cuerpo te pide ese alimento. Así es. ¿Por qué? Porque está como marcado, ¿no? Un poco en la programación básica de que es la supervivencia, ¿no? Así es. Bueno, pero en este caso nosotros dentro de esa programas que tenéis de antiedad, un envejecimiento activo, donde la semana pasada hablábamos de alimentación, de ejercicio. Un poco vamos a seguir en esa línea y vamos a hablar de alimentación, porque hay alimentos que ayudan a tener vamos a decir, a que nuestro cuerpo pueda envejecer, pero de una forma sana, exactamente, correcta, acorde. Sí que tenemos ciertos grupos de alimentos y si te parece bien podemos en cierta manera hablar de estos desglosando lo que podría ser un tipo de menú con un desayuno, una comida o una cena. Vale, para dar unas ideas, por ejemplo. Vamos a decir, un día. Algo así, un día modelo. Un poco la programación de un día. Exactamente. Vamos, sí. Empezamos por el desayuno. Por ejemplo, exactamente. Desayuno, te voy a preguntar, la primera pregunta que siempre se ha dicho, el desayuno es la comida más importante del día. ¿Es así o es lo que uno quiera, que sea la comida más importante del día? En Neolife no hablamos en relación a que el desayuno sea la comida más importante del día. Sí es importante saber qué alimentos introducir una vez que tú rompes ese ayuno, ¿no? Desayuno, ese tiempo que pasas por la noche sin comer. Entonces, haciendo referencia a lo que me preguntabas, si habían alimentos que nos ayuden a envejecer más saludablemente, pues se puede decir que puede ser interesante introducir en el desayuno una batería, por ejemplo, antioxidante, frutas de colores púrpuras, como por ejemplo los arándanos, verde, como el kiwi, o incluso naranja, como esa papaya o esa naranja, nos van a dar un carácter antioxidante bastante fuerte. Además, para prevenir enfermedades, sabemos que la masa muscular es esencial y para preservarla, la proteína es vital en este caso. Te pregunto por esos antioxidantes a la hora de consumirlo, porque hay varias fórmulas, ¿no? No sé si nos podemos tomar que si batido, zumo o directamente. Entiendo, buena pregunta. Crudo. Realmente aquí, cuanto más íntegro sea el alimento, más correcto. Sin embargo, en el momento en el que tú procesas un arándano, el antioxidante no lo vas a perder. Eso de que las vitaminas se van es un mito. ¿De acuerdo? Otro mito fuera. Las vitaminas no se pierden. Desmentiremos algunos mitos. Eso era mucho de las madres. Mételo rápido que se te van las vitaminas. No salen corriendo del vaso, se marchan por la dónde van. Exacto. Entonces, bueno, como iba diciendo, esas proteínas del huevo en el desayuno me parecen esenciales para esa prevención de la pérdida de masa muscular. Y además el huevo característicamente tiene un integrante que es la colina, que es un neurotransmisor muy interesante, que por ejemplo en un trabajo de oficina como en el que tú estás, la colina nos va a ayudar a mantener ese foco cognitivo, a tener esa agilidad mental, que es muy interesante. Entonces, por ejemplo, hablando de desayuno, hacer quizá un huevo revuelto, un huevo a la plancha o varios de ellos en función de la cantidad de energía que necesites. Oye, con ese arándano. Me estoy acordando ahora me imagino cuando está hablando de los huevos, de Luis Enrique, del que era seleccionador nacional en el Mundial, cuando hacían lo de las intervenciones en redes sociales, decía, no, yo me como al día 6 o 7 huevos. Pasado, hervido, frito, no sé qué, en claro, tortilla.
Así Claro, y un poco también desmitificaba esto de que decía, no, huevo no puedes comer mucho. Así Hay que controlarlo porque... Obviamente, el consumo de huevo va a aumentar ligeramente el colesterol porque el colesterol está dentro del huevo. Sin embargo, esto no quiere decir que tu cuerpo vaya a producir más colesterol. Con esto quiero decir que tú consumas una cantidad de 1 a 3 huevos al día si haces ejercicio. Si estás más bien estático, pues probablemente 1 o 2 huevos no van a generar un problema. De hecho, si estos huevos son de gallinas felices, como decimos, gallinas ecológicas, aseguran que la cantidad de omega 3 en esta yema va a estar más alta. Y en este caso conseguimos reducir el potencial inflamatorio de la dieta. Entonces, fíjate, por goleada, cómo gana este huevo en este desayuno cantidad que te propongo. Entonces, nos has propuesto antioxidante, Ajá. puede ser alguna fruta... De colores, De exactamente. colores. Variedad en esta. Kiwi, naranja, arándanos... Exactamente. A mí particularmente, perdón que te interrumpa, el fruto rojo me parece, la variedad de estas, mora, frambuesa, arándano, me parece una super fruta en este aspecto, ¿no? Tiene poco azúcar, tiene un índice glucémico bajo, es decir, aporta poca azúcar a nuestra sangre, tiene una batería antioxidante y como nutriente es impresionante. Bueno, añadimos en ese desayuno pan. En este caso, mira, eso es una buena pregunta. En este caso, si vamos a estar estáticos, es decir, como tu trabajo o mi trabajo que es de oficina, el pan en este caso cumple la fuente de energía en este menú, ¿no? Es el hidrato de carbono, la glucosa. Entonces, si no nos vamos a mover, no es estrictamente necesario que tengamos que introducir pan. Esto no quiere decir que puedas introducir una pequeña porción de este, pero media barra de pan, como hace mucha gente para desayunar, quizá nos estemos pasando de energía, sobre todo a primera hora de la mañana. Y más interesante, además, cuando tú inicias el día con una carga glucémica alta, esto quiere decir con un pico de hidrato de carbono, regulas al alza las hormonas del hambre y consigues tener más hambre a lo largo del día. Entonces, manejando a la baja esa carga de glucosa, es decir, restringiendo ese pan, modulamos el hambre durante el día. Es muy interesante. Es también otra de las cosas que muchas veces se dice 3 comidas. No, puedes tener 5 comidas, ¿no? Que sería el desayuno a media mañana, el almuerzo, después la famosa merienda y la cena. Exactamente. Si quieres mi opinión sobre esto, a mí particularmente me gusta más trabajar con 3 comidas. Tres comidas. Y te digo el porqué. Porque podemos hacer comidas más grandes, más copiosas, que nos generen más saciedad y le dejamos al cuerpo tiempo de digestión y tiempo de empleo de esos sustratos energéticos que le estamos aportando con la alimentación. Si estamos constantemente aportando nutrientes, funciona diferente. El cuerpo, nuestro metabolismo al menos, sigue la prehistoria. No está adaptado a levantarse, a abrir una nevera y empezar a consumir glúcidos de esta manera. De hecho, estamos viendo que el ser humano sufre y enferma actualmente por este sobreconsumo energético. Las enfermedades no transmisibles como la diabetes, la obesidad, el cáncer, etcétera, vienen debido a este hiperconsumo plus una falta de movimiento. Entonces, como el movimiento hemos dicho que lo tenemos ciertamente restringido por el apartado laboral, tenemos que cuidar bastante el aporte energético y en este caso glucídico de nuestra alimentación. Vale. Hemos dicho que el pan en este caso no sería necesario. No lo prohíbes, pero, No, dice, bueno, absolutamente. sí, pero tendría una presencia más mínima. Te digo más, imagínate que el sábado me dices, David, voy a ir a jugar un partido de pádel con los amigos. Añade esa tostada de pan antes de irte a jugar ese partido de pádel, dado que el pan va a ser ese motor energético para que tú realices esa actividad pues, de la manera más efectiva que puedas. Vale. Y ahora, acompañamos con qué bebida, si se puede meter alguna bebida. Preferiblemente agua o café solo, algún tipo de infusión a primera hora de la mañana puede venir bien por ese componente energético de la cafeína. Podemos ayudarnos de esto. Vale. ¿Se le puede poner azúcar al café? Por aquello de que amarga. Puedes poner una pequeña cantidad de azúcar, la mayoría de nutricionistas te van a decir no añadas azúcar. Creo que no es un problema añadir 1 gramo de azúcar en un café, esto es ser muy reduccionista. Obviamente si tienes algún problema, si tienes alguna patología, reduce ese azúcar porque va a generar problemas. Si vas a utilizar 20 gramos de azúcar nos estamos pasando, pero porque pongas una pequeña pizca de azúcar en un café para potenciar esa absorción de la cafeína, no va a haber ningún tipo de problema. Muy bien. Bueno, esto sería un desayuno. Un desayuno modelo, exactamente. Nos vamos al almuerzo. Bien, a la hora de almorzar, o como en mi caso, como yo digo, comer, me gusta siempre iniciar el día con una ensalada multicolor, es decir, que encontremos densidad de nutrientes dentro de esa ensalada.
Podemos optar por el rojo para el pimiento o el tomate, el amarillo para unos dados de piña, por ejemplo, añadir cebolla, esos compuestos azufrados tan importantes para ese manejo vascular, para esa fluidez de la sangre, muy interesante. Un mezclum de lechuga donde encontremos diferentes tipos de brotes verdes, y esto va a ayudar ciertamente en el manejo de la glucosa. Si tenemos un consumo adecuado de vegetales antes de consumir el hidrato de carbono, vamos a modular esta curva de absorción de glucosa hacia una curva más saludable, evitando esos picos. Muy interesante. Entonces rompemos este ayuno, como te digo, con esta ensalada, y luego un plato podría ser perfectamente una cocción al horno rápida, sencilla, donde introduzcamos unos tubérculos, un pescado azul, unos trigueros, y esto puede confeccionar de una forma muy interesante un plato con un carácter inflamatorio y anti-aging. ¿Y le añadimos alguna pieza de fruta? Puedes añadir una pieza de fruta, sin embargo has introducido una pieza de fruta en el desayuno, como decíamos. Puedes en este momento añadir algo de fruta de postre, o puedes reservarla para un snack en la merienda, por ejemplo, junto a lo mejor con un lácteo entero, algunas semillas, ¿de acuerdo? Es variable, en este caso la nutrición es una inmensa escala de grises, ¿no? Hay que llegamos a la cena. Saber adaptarnos. La cena. Que claro, siempre se dice que la cena tienen que ser ligeras. ¿Por qué? Porque ya lo siguiente es irte a descansar y el cuerpo entra como en un modo de stand-by, el cuerpo no trabaja. Eso es. Cuando dormimos, el cuerpo repara y hace ese trabajo interno, ¿no? De modo preciso. Entonces, en este caso, si podemos mantener o irnos a dormir con un proceso de digestión estable, siempre va a ser mucho más interesante a la hora del descanso y de esta reparación celular. Entonces, trabajar con unas verduras, en este caso cocinadas, como entrante, podría ser muy interesante, y en este caso la proteína pues la podríamos buscar de un pescado, de una carne, de una legumbre, un poco en función de la preferencia de cada uno, y en función de lo que nos hayamos movido durante el día, decidir si vamos a introducir más hidrato de carbono o menos. Imagínate que vienes de entrenar, como yo por ejemplo, 1 hora en una sala de pesas, realizar algo de ejercicio aeróbico. Yo suelo introducir hidrato de carbono en la cena, esto de que no podemos cenar pasta o arroz siendo... Bueno, tú me has dicho legumbre. Es que en la cena me voy a comer un plato de lentejas. ¿Conoces el eura, por ejemplo? O, por ejemplo, la pasta de lenteja roja. Es una forma de introducir una legumbre en la cena, de una forma muy dinámica y que queda bastante lejos de ese típico plato de lentejas que, oye, lo podemos dejar para algunos días en la comida. Es una manera interesante de introducir legumbre. Vale. Eso es. Te pregunto, durante el día, por ejemplo, consumo de agua. A mí me gusta... Hay reglas de tienes que beber 2 litros de agua, tienes que beber 8 vasos de agua. Entiendo. Y estas cosas que... Es complejo medir 2 litros de agua al día, puesto que vas bebiendo, por ejemplo, una taza, un trago, ¿de acuerdo? Entonces, bebe tanta agua como tu cuerpo te pida, intenta valorar el tono de la orina y que este tienda a un amarillo blanco pálido. En el momento en el que vemos un amarillo intenso en la orina, se nos debería encender ese foco y decir, ostras, debería de valorar si he bebido suficiente agua durante el día. Esa puede ser una idea muy sencilla de valorarlo. Vale. El cuerpo te lo va a decir, es como, vamos a ver, si yo empiezo a echar aquí agua, llega un momento que el agua bofa. Exactamente. Entonces, es que como el cuerpo dice, decir, no me eches más agua, que ya no necesito más, ¿no? Entonces, totalmente. Entonces, no porque me te haga beber 8 vasos de agua, el último ya como... Exactamente, exactamente. En el momento en el que tú empiezas a orinar claro, estás demostrando que estás bien hidratado. Si estás orinando de un color más espeso, o sea, más denso, disculpa, pues es un claro síntoma o signo de que necesitas hidratarte. Bueno, te pregunto por el tema del ayuno intermitente, que es algo que ahora suena mucho, como que se ha puesto muy de moda. Pregunta, ¿algún momento del día que es más recomendable para el ayuno intermitente? Por ejemplo, hacer, la segunda mitad del día o más hacia la tarde-noche, ¿es más recomendable hacer ese ayuno? Es más recomendable adelantar la cena, por lo que estábamos comentando de acostarnos con una digestión realizada y poder realizar ese proceso durante las horas de sueño. Por ende sí, es más interesante adelantar esa cena. Sin embargo, pues hay gente que pues, por motivos laborales o por costumbres les resulta más simple retrasar el desayuno y abarcar esas horas de ayuno durante la mañana. Si me preguntas qué es lo más idóneo, en este caso, acostarnos con una digestión temprana, tipo 7, 8 de la tarde, irnos a dormir a partir de las 10:30, 11, sería interesante.
retrasando ligeramente el desayuno, quizás hasta las 10 de la mañana estaríamos consiguiendo 12 horas de ayuno, que sabemos que empiezan a producirse esos beneficios en términos de autofagia, que no deja de ser más que un reciclado celular. El cuerpo se limpia de forma autónoma de esas células que, bueno, están perdiendo ese funcionamiento. O sea que, por ejemplo, si bueno, yo ceno habitualmente a las 9, 9 y media, pues adelántala si puedes a las 8 de la tarde. Fabuloso. Y a partir de ahí ya, ¿no puedes tomar, por ejemplo, algún tipo de agua o infusión, algo? Total. Ajá. Eso sí podría. Te puedes hidratar todo lo que necesites. No volverías a comer alimento hasta el desayuno, que pueden ser a las 8 de la mañana. O a las 10. Que ya estás haciendo más o menos unas 12 horas. Exactamente. Eso es. Esto es una herramienta, perdón que te interrumpa, una herramienta muy interesante para manejar un recorte de energía que te va a ayudar en cierta manera a perder peso. Al estar restringiendo tiempo de comida, de cierta manera estás consumiendo menos calorías. Que estamos hablando un poco, mira, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el envejecimiento saludable y tal? Y bueno, estamos primero un poco que un exceso de peso provoca un desgaste articular metabólico y lleva a otros problemas de salud. Totalmente, exactamente. La base de una medicina antiedad es la prevención de enfermedades. Entonces, si podemos prevenir el sobrepeso, la diabetes, el cáncer o cualquier tipo de enfermedad, pues en ese aspecto el manejo de la energía para la reducción de peso es súper interesante. Bueno, y luego también la semana pasada hablábamos dentro de las 4 patas del banco, decíamos una muy fundamental, el ejercicio. Ajá, totalmente. Y claro, aquí vamos a ver, ahí ya cada uno tiene que organizarse, ¿verdad? Pero para aquellos como un servidor que somos más bien sedentarios y demás, ¿por dónde empezamos? Porque no vamos a empezar por el pico, vamos a empezar por algo por abajo, progresivo. ¿Por dónde empezamos? Bien, mira, te voy a comentar algo que han publicado recientemente en un estudio que ha analizado más de 30 millones de personas, cerca de 200 artículos, es decir, es un metaanálisis bastante contundente. Aquí abogan por unos 30 minutos, 5 veces al día, o sea, 5 veces a la semana, discúlpame, de ejercicio moderado, lo que podría ser trabajar una clase de spinning, echar un partido de pádel, hacer 2 sesiones de pesas y nadar un día. Con esto conseguimos reducciones en torno a un 20%, que no es poco, de la incidencia de muerte y prevalencia de enfermedades. Entonces es bastante interesante y demandante. Para los que tenemos menos tiempo o tenéis menos tiempo, podemos hacer ejercicio más intenso, como podría ser una clase de HIIT interválica. Obviamente necesitarías tu adaptación, pero la podrías cumplir, y realizando unos 75 minutos a la semana estaríamos obteniendo estos mismos beneficios. 75 minutos a la semana de ejercicio intenso, como podría ser una clase intensa de HIIT, de aeróbico, unos sprints, una bici, algo que sea demandante a nivel muscular y a nivel cardíaco. Exactamente. Vale, bueno, pues entonces puede ser una buena herramienta donde iniciarte y poco a poco ir aumentando. Bueno, de ahí para terminar, los suplementos, ¿dónde los metemos? Buena pregunta. ¿Dónde irían? Y si es para ayudarnos porque estamos quitando, por ejemplo, si estamos llevando ayuno o porque empezamos a hacer un ejercicio. Mira, en Neolife, por ejemplo, yo al menos yo y mis compañeros nutricionistas, cuando cuadramos un menú, aseguramos que toda fuente de vitaminas y minerales esté compensada. Si algo se nos queda escueto, solemos suplementar normalmente la vitamina D, que es ciertamente compleja de conseguir, el magnesio. Además utilizamos un magnesio que potencie una adecuada absorción, como podría ser un malato o un bisglicinato, aseguramos esa total absorción. Y el omega 3, para balancear ese ratio omega 3, omega 6 en la alimentación, que es proinflamatorio, traerlo hacia un punto antiinflamatorio. Entonces, con esos 3 suplementos te garantizas cubrir lo que más vemos en consulta con nuestros pacientes, esas deficiencias. Pues como decíamos, esto es un ejemplo de una consulta, pero claro, esto es genérico. Una información más personalizada y más al detalle, pues ya saben, van a Neolife, piden consulta con David Baeza, que es de la unidad de nutrición, que un poco le hacen un planning. Pues David, muchas gracias. A ti, Enrique, un placer. Vamos con Bárbara de Cárcer, que ya está ahí preparada. Bárbara, muy buenas. No te veo con nada preparado. No. ¿Y eso? ¿Hoy qué pasa? Surprise. Surprise. Porque hoy viene Javi de Baco Grill, que lo trae el todo.
Ah, lo trae todo. Todo. Bueno, yo pongo el aceite, la sal, la pimienta, esas cosas. Esas cosas. Pero lo que demás... Bárbara siempre juega conmigo a no decirme nada y entonces yo tengo Te que he dicho intentar el nombre, adivinar. el nombre te he dicho. Me has dicho el nombre, pero... Es un gran amigo venezolano. Tú sabes, yo tengo mucha afinidad con Venezuela y le conozco hace muchos años. Gracias a Dios le va muy bien y me ha costado que viniera. Me ha costado que viniera porque le va muy bien. Hace muchísimo takeaway desde el tiempo de la pandemia y es un chico encantador y vive justamente debajo de casa de nuestro jefe y muy cerquita también de mi... Vive, no trabaja. Sí. Y lo he visto en la misma calle. Vivimos allí, ¿has visto? En la Cuando misma quieras. calle. Y bueno, pero no va a hacer un plato venezolano. Ah, ¿no? No. Ah. No. Yo ya estaba aquí pensando en... Hombre, él tiene allí Unas tequeños, arepas, tú sabes que el tequeño no arepas él no hace, pero sí tiene en el restaurante tequeños, que son unos quesitos así redonditos, luego rebozados muy ricos, pero él principalmente tiene unas hamburguesas exquisitas. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Anda, al final hamburguesa puede o no. Bueno, si quieren saberlo, espérense unos minutitos para estar ya con Bárbara en directo en su cocina. Bárbara, muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Bueno, pues nosotros ponemos así el punto y final a esta edición de Como en Casa. Mañana es miércoles y mañana de nuevo estamos aquí, así que les esperamos. Hasta luego. Uy, ¿cómo nos está?